Es un tema sin duda apasionante y es una pregunta que se repite con gran insistencia. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Hay vida? ¿Una realidad que nos espera? Si es así, uno también se pregunta inevitablemente si nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros están en esa realidad. Y es más, pueden comunicarse con nosotros desde el más allá. Es un tema tabú, al menos lo era hace años en el mundo de la ciencia, pero siendo un tema tabú, con gran valentía y honestidad, el doctor José Miguel Gaona se dispuso hace años ya a emprender este sendero de grandes misterios, ¿no? El de la vida y la muerte, el de casos reales de personas que afirmaban haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Cuando nadie o muy pocos hablaban de todo esto, el doctor José Miguel Gaona, con valentía, insisto, con honestidad, como científico, exploró todo esto y nos ha dejado a día de hoy obras como Al otro lado del túnel, donde hay casos, donde hay estudios, donde hay una visión de todo esto desde el punto de vista de la ciencia, palpando también el testimonio conmovedor de tantas y tantas personas sobre este tema que es, repito, insisto, súper apasionante, ¿no? Y que nos inquieta a todos y siempre lo hará, porque es esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos espera después de la muerte? Por increíble que parezca, se han reportado innumerables casos de personas que aparentemente acuden a visitarnos en el momento de su fallecimiento a modo de despedida póstuma. Para encontrar explicación, no sé si explicación, pero sí al menos arrojar algo de luz en mitad de tanto misterio, remontémonos a los orígenes de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, fundada a finales del siglo XIX. Uno de sus fundadores fue Edmund Gurney, autor del contundente libro, más de 1200 páginas, Phantoms of the Living, publicado en 1886, pues es precisamente en ese libro donde este autor recoge un testimonio que a uno le deja boquiabierto. Es la historia de Lord Brougham, conocido político inglés en su día, que discutía durante la niñez y adolescencia con su mejor amigo acerca de la posibilidad de la existencia de una vida diferente después de la muerte y sobre la inmortalidad del alma humana. Finalmente, estos dos amigos llegaron a un acuerdo. Aquel que falleciese primero debería aparecérsele al otro como prueba irrevocable de la trascendencia después de la vida. Una vez acabada la época escolar, ambos perdieron el contacto por completo, sobre todo cuando el amigo de Lord Brougham se fue a vivir a la India. Sin embargo, en 1879, durante un viaje del político inglés a Suecia, algo muy extraño sucedió. Lord Brougham se encontraba disfrutando de un baño caliente que contrastaba con el intenso frío del exterior, cuando al ir a salir del agua para secarse y vestirse, observó, para su inmensa sorpresa, que su amigo de la infancia, se encontraba sentado plácidamente en la silla donde hacía un momento estaban sus ropajes. Aquel amigo que llevaba años y años sin ver y que de repente apareció para su sorpresa a su lado. ¿Cómo pudo ser eso? El susto fue de tal magnitud por lo inesperado de la visita que Lord Brougham cayó al suelo desplomado. En ese momento su amigo desapareció como por arte de magia, y fue al retornar a Edimburgo cuando le informaron de que su camarada había fallecido el 19 de diciembre, justamente, qué curioso, el mismo día de la aparición de su imagen en Suecia. ¿Casualidad o causalidad? Pero si nos vamos a testimonios más recientes, nos encontramos también con cosas deslumbrantes. La vida y la muerte, un gran misterio sin duda. En este caso, Elena, una madre que ha perdido a su hijo de corta edad, comenta cómo llega a sentir que su propio hijo, ya desaparecido, fallecido, le comunica de alguna manera lo siguiente: mamá, no me he ido, estoy aquí y pronto nos veremos. No es una imaginación, no es incluso un sueño, un delirio. No. Elena afirma que es algo
algo claro como una voz interior de su hijo, de su propio hijo. Ella sí lo siente, que le dice esas palabras, para ella cargadas de esperanza. Lo llamativo, dice además el doctor Gaona en su libro Al otro lado del túnel, es como en ocasiones esta supuesta comunicación entre vivos y muertos puede llegar a ser beneficiosa para la persona que está pasando el duelo por la pérdida. Por ejemplo, en el caso de la misma Elena, nos relata lo siguiente: tenía una depresión, pero sucedió que algo me sacó de ella. Un sábado de noviembre me encontraba muy mal, me ahogaba y sentía una voz por dentro que me decía que tenía que ir al cementerio. Dejé todo lo que estaba haciendo y le dije a mi marido que tenía que ir sola. Lo más curioso es que llevé conmigo un reproductor de música y me fui llorando por la calle. Cuando entré en el cementerio, sigue relatando Elena, comencé a tranquilizarme. Llegué a la tumba de mi hijo y recé por él. Me fumé un cigarrillo y saqué la grabadora. La puse encima de la lápida. Al cabo de un rato me fui, como un autómata, hasta la sepultura de mi padre. Recuerdo que hacía mucho viento, era noviembre y hacía frío. Volví a sacar la grabadora y la dejé conectada encima de la tierra. En ese momento me fumé otro cigarrillo y arreglé las flores, que seguían intactas desde la anterior ocasión. Se me hizo de noche y retorné a casa, pero mucho más tranquila. Mi sorpresa al llegar a casa fue que en la cinta del reproductor se oían dos voces, una como un lamento profundo que salía de alguna parte y la otra de una mujer. A partir de ese momento comencé a salir de la depresión. Al poco tiempo pedí el alta y me fui a trabajar. De alguna manera parece que Elena interpreta que esas voces constituyen una prueba fidedigna de comunicación desde el más allá. Eso le consuela, le hace sentir mejor, incrementando su sensación de que hay algo que existe más allá de la vida y por ende concretando la posibilidad de que tanto su hijo, recientemente fallecido, como su padre sigan existiendo en otra dimensión de realidad. Pues parece que sí, porque la misma Elena atestigua que esa depresión fue decreciendo en su vida, justo coincidiendo con esa visita al cementerio y esas voces que se grabaron misteriosas en su grabadora. ¿Por casualidad, se pregunta uno, o causalidad? Lo que está claro es que esta mujer experimentó un antes y un después desde ese acontecimiento. Una existencia que llevaba desesperada totalmente, donde no encontraba luz de ningún tipo, que se vio reconfortada por ese hecho y que le recobró las esperanzas, la ilusión de seguir viviendo y la certeza de que después de la muerte hay vida. Un caso similar es el descrito por Ana, que también perdió a su hijo, pero que sin embargo parecía percibir su presencia durante un tiempo. Relata la propia Ana: cuando mi hijo partió, estuve un tiempo que cuando me acostaba, estando aún despierta, oía la puerta del armario cómo se abría y se cerraba. En casa no me creían y pensaban que eran manías mías motivadas por las circunstancias. Sin embargo, un día que mi esposo se acostó, oyó lo mismo que yo. Se levantó y pudo ver que las puertas estaban perfectamente cerradas. Se lo comenté a una amiga y me dijo que le hiciera un pequeño altar. Así lo hice. Le puse velas blancas, una foto de él y algunos objetos pequeños suyos. A los pocos días, una noche al acostarme, mientras estaba despierta, vi a mi hijo que se acercaba hacia mí y me daba un beso, el beso más dulce y cálido que jamás he recibido. A partir de ese momento se acabó el ruido de la puerta. Creo que lo sucedido es una muestra de que no tuvo tiempo de despedirse y lo que hacía era darme señales. Sin embargo, dice Ana, creo que ya está bien y que es feliz. Tiene la felicidad que en la tierra se le negó. Es sorprendente, ¿verdad? Un testimonio más que nos hace pensar mucho, reflexionar sobre todo esto. Una experiencia aún más llamativa, si cabe, es la vivida por Sonia. Año 2000, estando mi madre, dice ella, bastante enferma, me encontré un día a mediodía muy cansada y decidí irme a la cama a descansar un rato con mi bebé. Me quedé dormida y de pronto, como si tuviese delante de mí una inmensa pantalla de cine,
Vi a mi madre, muy guapa, como lo era antes de que su enfermedad se reflejase en su rostro, con un vestido blanco de flores, todo con unos colores muy vivos. Ella reflejaba una gran paz, estaba sonriendo, y aún así noté un pequeñísimo halo de tristeza. Se acercó a mí, noté su olor y su calor. Me besó en la mejilla, lo sentí perfectamente. No llegó a hablar conmigo, pero yo pude saber con certeza que ella me decía: he muerto. Me desperté al segundo, sobresaltada pero sin miedo. Sonó el teléfono, corrí a cogerlo y antes de que nadie hablase, yo contesté: ya lo sé, mamá ha muerto. Efectivamente, me llamaban para darme la noticia. Esta vivencia que tuve me hizo aceptar su muerte con alegría. Claro que estuve muy triste, confiesa Sonia, pero tuve la certeza de que había algo bello después de nuestra vida aquí, y sirvió para poder darle mucha energía y fe al resto de mi familia. 3 meses más tarde, volví a casa por Navidad. Llegué con mi bebé, muy cansada, con una inflamación de un nervio en una muela, que me producía un dolor horrible. Quería morir. Mi bebé estaba con cólicos, llorando y la gente en casa triste por las fechas que eran, y mi madre que había muerto recientemente. Dejé las maletas, me tumbé en la cama con mi hijo, los dos sintiéndonos fatal, y pensé: madre, no puedo más. Al segundo, volví a verla, al cerrar los ojos. Mi hijo dejó de llorar y sentí como la presión de mi muela salía hacia afuera y desaparecía el dolor de manera misteriosa. Rápidamente me incorporé, fui al cuarto de estar y conté a todos lo que me había sucedido. Este suceso sirvió para pasar esas fechas con más fe y aceptación sobre la muerte. Y ya por último, y no menos importante, el testimonio de Marisa, que relata: mi madre se nos fue en 4 días a causa de una terrible pancreatitis que la acabó destrozando por dentro. Nunca me ha dado ningún mensaje, cosa que deseo con fervor, pero de momento no se ha producido. Mi suegro murió hace 9 meses y de él sí que me llegó una señal. Lo soñé a las pocas semanas de haber fallecido y me dijo textualmente: diles a todos que estoy bien, que donde me encuentro estoy muy bien. Aquel sueño nos llenó de alegría tanto a mí como a mi familia, pero con mi madre de momento no he recibido ninguna señal. Me gustaría tanto. Finaliza Marisa. Testimonios, queridos amigos, que si uno se deja de prejuicios, ¿no?, de orgullos y de soberbias del ser humano, se encuentra así con el dolor y el sufrimiento, pero que en mitad de ese dolor y de ese sufrimiento encuentra esperanza en lo que parece una llamada desde el otro lado, desde esos seres queridos que ya no están, pero que de alguna manera nos infunden consuelo y esperanza, ganas de vivir como una llamada de advertencia diciendo: oye, que esto no se acaba aquí, ánimo, que yo sigo aquí con vosotros, aunque no me veáis. Esto es muy bonito verlo, ¿no? Ese sueño sin duda de Sonia, sueño premonitorio, ojo, que ya le había venido a la mente, ¿no?, a su cabeza, esa muerte de su madre, y que después coge el teléfono y resulta que le dan la noticia que ella ya sabía, porque lo había visto de manera inexplicable. Mamá ha muerto. Ella ya lo sabía. Ese sueño premonitorio, ¿cómo se lo explica uno? Pues es un testimonio más de tantos, ¿no?, que nos muestran quizá que no todo se acaba aquí. Es decir, que hay una realidad que nos espera, ¿no? Por tanto, nos surgen las preguntas, ¿no?, grandes preguntas. ¿Cómo será esa vida después de la muerte? ¿Cómo estaremos ahí? ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo ocuparemos nuestro tiempo? Si es que hay tiempo aquí como el de la tierra. Bueno, son preguntas que quizá logremos solo responder cuando pasemos el umbral de la muerte. Pero, ojo, estos testimonios, ante todo, lo que nos muestran es que hay esperanza, hay luz, incluso después de la muerte. Qué bonito es esto, ¿verdad? En un mundo en el que parece ya que la muerte es el final y que todo lo que aquí vivimos es lo único que importa y lo único que hay y lo único que queda. Pero yo me niego a pensar eso. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Hasta pronto.